El tema es mujeres en la ciencia. Muy ¿sí? bien, Obviamente sí. aprovechando esta fecha tan particular Sí. para todos los argentinos y para el mundo también. El mundo, y en claro. especial para las mujeres. Vamos a hablar con una científica premiada por la UNESCO en el año 2017. Ella investiga las consecuencias de la radiación solar, UVB, Sí. en el crecimiento de las plantas. Un tema que es clave no solo para el conocimiento general, sino además para la agricultura. ¿sí? Bien, sí. Y hay que tener en cuenta que se centra en una especie en particular, cuyo nombre no lo voy a decir yo, seguramente lo dirá Paula, porque es bastante complejo, pero decime, Paula, si algo de todo esto que dije no es cierto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, todo lo que dijiste es cierto. Bien. Y trabajamos con Arabidopsis thaliana. Ese es el nombre de la especie. De todas maneras, esta es una especie modelo que usamos en el laboratorio, pero también hacemos experimentos en especies de interés agronómico como maíz y sorgo. Sí. Entonces todo lo que vemos en Arabidopsis tratamos de ver si también se replican y se ven en estas especies que económicamente son más importantes y que pueden, como decías vos, tener una consecuencia, el efecto de lo que estudiamos pueden tener una consecuencia en el agro, ¿no? En el rendimiento de los cultivos. Y inicialmente, contanos, ¿qué significa para un científico, en este caso, recibir un premio de la UNESCO justamente por una investigación que, por lo menos para nosotros, parece bastante compleja? Sí, claro. Y es un súper reconocimiento porque nosotros acá la tarea del día a día del investigador es bastante poco reconocida en general porque Claro. bueno, nos cuesta todo bastante en este país, se nos viene siempre todo cuesta arriba, Sí. todo lo que nosotros usamos todos para nuestros experimentos, usamos muchos equipos y material que las tenemos que importar y acá realmente el presupuesto es bastante limitado comparado con otros países. Claro. Que no te hablo de Europa, Estados Unidos, pero hasta países de Sudamérica como son Chile y Brasil. Claro, sí, sí. Así que tener un reconocimiento de este tipo y que realmente haya personas que valoren lo que hacemos es muy importante. Sí. ¿Y de qué se trata bien este trabajo? ¿Y cuánto puede ayudar en lo que tiene que ver con el trabajo de agricultura de ahora en adelante? Bueno, nosotros en realidad en el laboratorio hacemos investigación básica, es decir, tratamos de entender un poco los procesos que ocurren luego de la exposición de las plantas bajo la radiación ultravioleta, Sí. pero la idea es ver si de alguna manera uno puede, a partir de lo que observamos en el laboratorio, poder generar herramientas. Claro. ¿Hola? Paula, ¿estás por ahí? La perdimos a Paula. Sí, la perdimos a Paula. No pero tenemos justo una explicación. Sí. Tuvimos... Ahí está. Ahí volvió. A ver. Paula, ¿estás por ahí? A ver si... ¿Qué? ¿Estás por ahí? Ahí te escuchamos perfecto. Perfecto, bien. ahí volviste. Nos habías desaparecido por un ratito, Uy, pero... perdón, estoy por un celular, así que bien. no sé qué me escucharon. Bueno, repetime lo que me preguntaste y lo que no escucharon. Claro, no, escuchamos, Específicamente- claro, te había preguntado de cómo consistía el trabajo y cuánto puede ayudar en el trabajo de ahora en adelante en los que son los trabajos de agricultura y para mejorar sobre todo la agricultura en nuestro país. Vale. Bueno, nosotros estamos tratando de identificar por qué las plantas cuando crecen bajo niveles incrementados y elevados de radiación ultravioleta son más chicas. ¿Eso Sí, qué significa? bien. Las plantas tienen hojas más pequeñas, porque nosotros lo que hacemos es comparar cómo crecen las plantas afuera con el sol natural bien. y filtrando el La UV misma del planta sol. en la intemperie y la misma planta en invernadero. Claro, sí, o si no también usamos plásticos que Bien, absorben el claro. UV y no el resto de la radiación, y lo que vemos es que las plantas son más pequeñas, entonces lo que queremos es tratar de entender Claro, y de identificar los procesos que ocurren en las plantas para poder mejorarlos y bypasearlos, es decir, Claro. hacer que estas vías no se activen por UV o lo que pase, ¿viste? Bueno, y tratar de que las plantas cuando crezcan con radiación ultravioleta puedan crecer más grandes y como consecuencia producir plantas que puedan tener, por ejemplo, obviamente que depende de la planta, ¿viste? Claro, Uno sí. En la agricultura a veces algunas plantas uno quiere las hojas, en otros quieren los frutos, bueno, de alguna manera, según la especie vegetal que uno esté estudiando, obtener una característica importante que nos interesa, que nos sea favorable en la agronomía. Bien. Sabemos además que es como bastante, o por lo menos lo que uno tiene
pensado que la radiación justamente o la exposición permanente a los rayos solares, cuando lamentablemente los humanos estamos maltratando bastante, sí, es bastante mala. ¿En las plantas se produce el mismo deterioro? Sí, sí, en las plantas también, lo que pasa es que tienen mecanismos de protección que nosotros también, los humanos también tenemos mecanismos de protección contra la radiación. Por ejemplo, el bronceado que claro, cuando tomamos sol es un mecanismo de protección porque el pigmento marrón que tenemos nosotros protege contra la radiación, o sea que cuando uno está bronceado está mejor preparado para protegerse contra la luz. Por eso, por ejemplo, cuando uno habla de cáncer de piel, en general las personas que tienen mayor probabilidad de tener cáncer de piel son las que son más blancas, ¿no? Bueno, las plantas también tienen mecanismos parecidos de protección, generan compuestos que absorben la radiación y mecanismos que las protegen. Una vez que se dañan, bueno, se reparan. Así que es importante entenderlo y tratar de poder mejorarlo, ¿no? Porque las plantas no pueden, como nosotros, protegerse al mediodía, están continuamente expuestas porque son organismos que no se mueven. Claro. ¿Y en qué momento nació esta investigación, este interés por esta investigación, y cuánto tiempo después te llegó el premio y de qué manera? Bueno, yo particularmente empecé a trabajar en este tema, en el efecto de la radiación UV sobre las plantas, durante una estadía postdoctoral que tuve a principios del año 2000, hace ya bastante, en Estados Unidos, y cuando estuve afuera, bueno, comencé a investigar los efectos del UV en maíz. En ese momento trabajaba con plantas de maíz, y después, bueno, cuando volví a la Argentina en el 2005, y comencé mi grupo de investigación en el instituto donde trabajo ahora, que es el CEFOBI en Rosario. Bueno, seguí investigando los efectos en general de la radiación ultravioleta, y ahora más o menos 5 o 6 años que empezamos a observar esto de que cuando crecían las plantas en presencia de UV y las comparamos a las mismas plantas en ausencia de UV, las plantas eran más chiquitas. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a profundizar en este aspecto particular de las respuestas de las plantas al UV. Seguramente a lo largo del tiempo, digamos, uno nunca se debe terminar de investigar un tema a fondo porque uno nunca logra llegar a saber todo, claro, pero ¿cómo es que uno abandona un proyecto o cómo lo mantiene después de haber llegado quizás a lo más alto que se puede llegar, que es hasta que te den un premio por los resultados? No es lo más alto, ojalá que... igual sería muy triste que fuera lo más alto porque significaría que ya no tengo nada más por investigar. En realidad... por lo menos yo y en mi grupo de trabajo, no es que abandonamos un proyecto, sino que cuando ya llegamos a un determinado momento muchas veces se nos abren nuevas puertas y preguntas que nos hacen ir por otros caminos, ¿no? Esto que te estoy diciendo de este proyecto de ahora, del crecimiento, fue la consecuencia de una observación natural cuando estábamos estudiando otras cosas, ¿viste? Entonces, la investigación muchas veces te lleva a otros lugares que a veces no habías pensado. O sea, nosotros vimos que la planta era más chica y seguimos ese camino, pero bueno, en algún momento en el cual creemos que podemos tener algo, nunca se termina, ¿viste? Porque siempre hay algo más por investigar en determinadas cosas, pero si vos me querés decir cuándo se termina este proyecto, y no te puedo decir, pero hemos avanzado un montón desde el 2011, 12, que empezamos a trabajar en esto. Cada vez se nos abren más puertas y conocemos más, ¿no? Porque es bastante complicado. ¿Y te fue difícil meterte en la comunidad científica siendo mujer, o en Estados Unidos se trataba de otra manera? Mira, yo creo que cuando me preguntan estas cosas, la verdad que yo creo que soy una afortunada. Por suerte mucha gente, muchas mujeres que están en mi entorno, porque yo donde estoy ahora, acá en Rosario, que es donde hice mi doctorado, siempre fue un instituto con muchas mujeres. Siempre las mujeres, como éramos tantas, siempre tuvimos bastante opinión y participación. Y después cuando fui a Estados Unidos, mi directora era mujer, y una mujer súper pila y con mucha personalidad, y la verdad que nunca sentí ningún tipo de discriminación. Y actualmente ahora en el instituto acá en Rosario somos ampliamente mayoría las mujeres. Por eso creo que no sentiste esa presión. Nunca sentí una presión, y qué sé yo, la verdad
siempre digo que si alguna vez fui discriminada por ser mujer, nunca llegué a enterarme. O sea Bien. que no puedo decir que nunca en algún momento de mi carrera alguien me discriminó, pero no lo hizo notar Bien. y no me afectó en general en mucho. Así que sinceramente creo que en el ámbito en el que estoy las mujeres somos muy, muy valoradas y ojalá que eso ocurriera, pero creo que bueno, por lo menos en el ambiente científico, en las ciencias biológicas donde yo estoy, las mujeres cada vez somos más y esperemos ganar un espacio propio y más importante en un futuro. Sobre todo los cargos jerárquicos, perdón, eso es lo que quería recalcar, que capaz los cargos jerárquicos son en los que menos abundamos las mujeres, pero yo tengo fe que eso puede cambiar. Va a cambiar. Seguramente que sí. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esta ustedes, comunicación, chicos. y felicitaciones nuevamente, aunque bueno, nosotros Ya pasó un año. Claro, somos un año y nosotros te felicitamos desde acá sentados en un estudio de radio. Es todo válido. Muchísimas gracias por llamarme. A vos, Paula, gracias Bueno. por esto y por todas las investigaciones. Bueno, nos comunicamos. Paula Casati pasó por La Vuelta, ¿sí? Más que interesante hablar con ella, una Muy bien, científica sí. argentina premiada por la UNESCO el año pasado.